Buenos días, bienvenidos a la clase del 30 de abril. Vamos a comenzar con lengua de la siguiente forma. Lo primero vamos a ir corrigiendo las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 203. Acordaos que era sobre la lectura de Aventura Lunar, la que leímos ayer. Y luego os explicaré la ficha de repaso final de la unidad 9, cómo la tenéis que hacer, ¿vale? Pero vamos por partes. Vamos a empezar corrigiendo las actividades de ayer. Empezamos con la actividad número 1. Te decía, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? Bueno, pues los protagonistas, tenéis aquí abajo las soluciones, eran Carlos y Toño. ¿Y qué relación hay entre ellos? Pues eran hermanos. Y no había más que decir. Vamos con la segunda pregunta. ¿De dónde vienen Carlos y Toño? Pues vienen de un pueblo llamado La Piedad, que estaría en la Tierra. Si habéis puesto que vienen de la Tierra, estaría incompleto. Tendrías que decir que vienen de un pueblo llamado La Piedad, que está en el planeta Tierra. ¿A dónde han llegado? Pues han llegado a la Luna. ¿Cómo consiguieron llegar allí? Pues volando con unos globos. Son 3 preguntas con 3 respuestas muy básicas, muy sencillas. Las tenéis aquí puestas. Tercera pregunta. Bueno, tercer ejercicio. ¿Quiénes son ahí? ¿Y qué edad crees que tiene? Bueno, pues nos dice... Estas respuestas son sugeridas del libro, no las he hecho yo, son sugeridas del libro. Dice, ¿quién es Onai? Pues Onai es un habitante de la Luna. Vale. Si alguien ha puesto que además de un habitante de la Luna es un profesor que da clases en la Luna a niños, pues también está bien. ¿Qué edad crees que tiene? Y dice, la misma edad que Carlos y Toño. Pues mira, yo aquí no estoy de acuerdo con el libro. Yo creo que la edad que tiene Onai, pues... yo diría que tiene entre 30 y 40 años, por ejemplo. Es un adulto. Yo creo que es un adulto. Yo no creo que sea un niño. Onai era un profesor que estaba dando clase a varios niños en la Luna. Entonces no creo que tenga la misma edad que Carlos y Toño, que seguramente tuvieran 9 o 10 años, creo que dijeron, o algo así. Por lo tanto, ¿qué edad crees que tienen? No me fijo en la respuesta del libro. Yo os diría lo que yo pienso. Creo que tendría entre 30 y 40 años, porque es una persona adulta, por ejemplo. Pero ni mucho menos creo que sea de la misma edad que Carlos y Toño. Bueno, seguimos. Vamos con el cuadro. Venga, pues en el 4 teníais que ordenar la secuencia de imágenes y hacer un resumen. Empezamos ordenando la secuencia. La primera imagen que teníais que haber puesto era la imagen C. Luego, la imagen C, que es cuando están Carlos y Toño jugando con los globos y empiezan a volar, y acaban en la D. Es decir, acaban en la Luna. Y están así como asustados, haciéndose preguntas. Pero bueno, madre mía, ¿dónde estamos? La que hemos liado. Estamos ahí. Esa es la D. Y luego es cuando ven a esos chicos que están en un corro vestidos de amarillo. Eso pasa aquí después, en la B. Y por último es cuando se acercan a hablar con Onai. Es decir, la A. El orden sería C, D, B, A. Y se trataba de que hicierais un resumen. Yo os dije aproximadamente 80 palabras. Pues aquí vuestro libro me sugiere un resumen de 84 palabras. Y veáis que no son muchas y que perfectamente con 84 palabras se puede resumir muy bien lo que ha pasado en estas 4 imágenes y en la historia. Bueno, pues vamos a ello. Una respuesta modelo del libro es la siguiente. Carlos y Toño quieren hacer una broma al señor encargado de los globos, pero mientras desatan los globos, salen volando hasta llegar a un lugar desconocido. Eso es lo que ha pasado aquí, en la imagen, en la primera, en la C. De repente, ven a un grupo de niños amarillos que suman y multiplican muy bien. Eso hace pensar a Carlos y Toño que se encuentran en la tierra de los sabios. Y aquí describe las 2 siguientes imágenes. Llegan a la Luna y ven a esos niños. Y nos dice también que piensan que son de una tierra de sabios, porque acordaos que multiplicaban y hacían sumas como casi una calculadora. Y para terminar, dice, para saber exactamente dónde están, deciden hablar con uno de los niños, el profesor, que se llama Onai. Onai les explica que están en la Luna. Bueno, pues aquí, fíjate, aquí interpreta el libro, por eso en la respuesta de antes decía que Onai podía tener la misma edad que ellos. Bueno, pues aquí dice que hablan con uno de los niños, el profesor que se llama Onai. Es decir, es un niño y profesor a la vez.
Bueno, es que esto la historia no lo especifica. Aquí la imaginación de cada uno lo puede interpretar de una forma o de otra. Yo, por la voz que tenía en el audio que escuchamos, creía que era una persona adulta, y más si es profesor. No sé vosotros, pero vamos, yo creo que sería una persona adulta. Es igual, es totalmente irrelevante. La edad que tenga esta persona es irrelevante. Lo importante es entender el contenido del mensaje, de lo que ha pasado en la historia. Y eso está muy bien resumido en este resumen de aquí. ¿Vale? Bueno, pues este era el 4, nos quedaba ya únicamente el 5, que era unas oraciones. Había que decir verdadero o falso, y si era falso, corregirla. Primera oración. Carlos y Toño han llegado volando a la colonia. Pues eso es verdadero. ¿Por qué? Porque venían volando, venían de los globos, que cogieron al hombre de los globos y se los quitaron y sin querer subieron para arriba. Volando. Verdadero. Vamos con la B. Onay vive en el pueblo La Piedad. Falso. Onay vive en la luna. ¿Quiénes son los que viven en La Piedad? Carlos y Toño son los que viven en La Piedad. Por lo tanto, la oración B es falsa. Aquí la tenéis corregida. Onay vive en la luna. La C. A Onay se le dan bien las matemáticas. Bueno, pues esa es verdadera. A Onay se le dan bien las matemáticas. Es verdadera, no hay que corregir nada. Tal cual se queda, tal cual se escribe. Verdadera. Y por último, Onay estaba esperando a Carlos y a Toño. No los estaba esperando. Esta oración sería falsa. Onay estaba leyendo un libro cuando Carlos y Toño se acercaron a preguntarle dónde estaban. ¿Vale? Acordaos que eran Carlos y Toño los que vieron a Onay que estaba ahí leyendo el libro y decidieron ellos dos acercarse a Onay. Pero en ningún momento Onay estaba esperando a Carlos y Toño. Más bien al revés. Carlos y Toño son los que se acercaron a hablar con Onay. Bueno, pues una vez corregidas estos 5 ejercicios, os voy a explicar qué es eso de la ficha de repaso final de la unidad 9. Bueno, pues es una ficha muy parecida a la que habéis hecho estos últimos días. Es una ficha de 2 hojas, pero no quiero que la hagáis en Live Worksheets. ¿Por qué? Porque son fichas donde hay que escribir varias cosas. Y entonces la aplicación ya sabéis que no lo corrige con mucha exactitud. Es una ficha que quiero que hagáis en vuestro cuaderno. Yo la voy a proyectar aquí en el vídeo, pero también os voy a dejar en la descripción un enlace donde la podéis descargar para verla con toda la calidad y muchísimo mejor. ¿Vale? La ficha sería la siguiente. Esta de aquí. Es una página y 2. Son 2 hojas en total. Bueno, vamos a verla por encima y luego os explico cómo habría que resolverla. Es una ficha donde tienes un repaso de todo. En el primer ejercicio tienes un repaso de la entrevista. Tenéis que acordaros cómo se llamaban las 3 partes que formaban la entrevista. Esta de aquí tenía un nombre. Esto de aquí tenía un nombre. Me lo tendríais que poner aquí. Y esta tercera parte tiene un nombre. La que es más larga se llamaba de una forma. Y dentro del ejercicio 1 tenéis que responder a 2 preguntas. ¿Quién es la persona entrevistada? ¿Y quién la entrevista? Lo contestáis estas 2 preguntas. ¿Cómo vamos a hacer esta ficha? Mirad, no quiero que la hagáis en la propia ficha. Los que tengáis impresora, no quiero que la imprimáis y la hagáis. No, quiero que la hagáis en el cuaderno de la siguiente forma. Mirad, ¿veis el ejercicio 1, el que acabo de explicar? Pues quiero que lo hagáis así. Le ponéis lo primero en vuestro cuaderno. Ficha repaso lengua unidad 9. Ejercicio 1. No hace falta copiar enunciado. Solución, solución, solución. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí, como tenías que decir las 3 partes de la entrevista, me pongas la solución en 3 recuadros. Solución 1, solución 2 y solución 3. Y dentro del ejercicio 1 había 2 preguntas al final. ¿Quién es la persona entrevistada y quién la entrevista? Bueno, pues vosotros no hace falta que copiéis la pregunta. Ponéis un puntito y la respuesta. Ponéis un puntito y la respuesta. En esta ocasión estoy diciendo que no hacen falta copiar enunciados. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, busca 3 adjetivos de distinto grado en la entrevista de aquí arriba y cópialos en la tabla. No te los tienes que inventar, los tienes que sacar de la entrevista de aquí arriba. Tienes que buscar 3 adjetivos que sean positivos, 3 adjetivos que sean... Bueno, perdón. Creo que no. Creo que con poner uno solo es suficiente. Voy a comprobarlo un segundo. Efectivamente, es solo un adjetivo. Un adjetivo en cada celda. Es decir, tenéis que buscar 3 adjetivos en total. Uno que sea positivo, uno que sea comparativo
y uno que sea superlativo. Repito, de la entrevista. No te los inventes tú, tienen que ser de la entrevista. Positivo, comparativo y superlativo. En total, 3. Siguiente ejercicio, dice, escribe en estilo indirecto una pregunta y una respuesta de la entrevista. ¿Vale? De la entrevista, que obviamente las entrevistas están en estilo directo. ¿Por qué? Porque siempre te ponen las mismas palabras que dice el entrevistador y el entrevistado, ¿vale? Siempre te las va a poner igual, tal cual son, por lo tanto siempre va a ser estilo directo. Pues te pide el ejercicio que cojas una pregunta y la hagas en estilo indirecto. Yo os voy a poner un ejemplo. Obviamente no me vale que en vuestro cuaderno pongáis el mismo ejemplo que os voy a hacer yo ahora. Mirad, el ejercicio 3 sería este de aquí. Y ya lo dejo bien claro, no vale copiar esta respuesta. Mirad, me voy a fijar en la de cuando le pregunta Javier a Estrella, cuando le pregunta que estoy aquí. Dice Javier Sánchez, ¿qué piensas cuando tienes que entrar en un edificio en llamas para rescatar a otras personas? Y contesta Estrella, pues que hay que actuar con decisión. Si pierdo tiempo, las consecuencias pueden ser muy trágicas. Bueno, pues estas 4 líneas están en estilo directo. El ejercicio 3 te está pidiendo que las conviertas a estilo indirecto. Yo lo he hecho de la siguiente forma. Javier le pregunta a Estrella que qué piensa cuando tiene que entrar en un edificio en llamas para rescatar a otras personas. Y Estrella dice que tiene que actuar con decisión, que si pierde tiempo, las consecuencias pueden ser muy trágicas. ¿Qué acabo de hacer? Pues acabo de explicar con mis propias palabras la conversación en estilo directo que tenía aquí destacada. Es decir, he empleado estilo indirecto. No estoy usando las mismas palabras que dice Estrella ni las que dice Javier. Lo estoy explicando con las mías propias. En vez de decir, ¿qué piensas cuando tienes que entrar en un edificio? Yo no he puesto ¿qué piensas cuando tienes que entrar en un edificio? Yo he puesto, Javier le preguntó a Estrella que qué piensa o que qué pensaba cuando tiene que entrar en un edificio. Es decir, lo que estoy cambiando es esto de aquí, que qué piensa. Aquí no pone que qué piensa, pone qué piensas cuando tienes que entrar en un edificio. Hay un ligero cambio, pero ya no es igual. Esto está en estilo directo y lo que yo os acabo de leer es en estilo indirecto. ¿Vale? Ya hemos hecho muchos ejercicios de estos, de estilo directo. Indirecto. Bueno, pues ese era el 3. El ejercicio 4 te dice que unas estas palabras de 2 en 2 para formar 4 palabras compuestas y expliques su significado. Y puedes utilizar el diccionario. Pues tienes en total 8 palabras y tienes que coger a lo mejor esta con esta y formar una palabra que sea compuesta. Flor duerme, hierba hoja, hierba col, no lo sé. Tú tienes que formar 4 palabras compuestas que tengan sentido. Y una vez las formas, lo harías en el cuaderno. Una vez que formas una palabra, explica su definición. ¿Vale? Mirad cómo lo he hecho yo aquí. Un puntito. Pones la palabra que has formado. 2 puntos y la defines. Puntito, palabra, 2 puntos, la defines. Puntito, palabra, 2 puntos y la defines. Obviamente, seguramente te ocupa más de una línea, como he hecho yo aquí. Esto es un ejemplo para que veáis cómo se haría en limpio la ficha que os estoy mandando sin copiar los enunciados, pero especificando bien con puntitos dónde nos encontramos. Venga, pues este es el ejercicio 4. Pasamos al siguiente, que es el 5. Muy sencillo. Escribe la primera persona del singular en presente de indicativo de estos verbos y rodea la última letra. Tienes 4 verbos. Que están los 4 en infinitivo. Ir, dar, ser y estar. Pues tienes que escribir la primera persona del singular del presente indicativo de cada uno de estos verbos. ¿Cómo quiero que lo hagáis? Pues de la siguiente forma. Mirad, este era el ejercicio 5, ¿no? Sí. Bueno, pues así de sencillo. Ir, flecha, y me pones su primera persona del presente indicativo. Y te dice el ejercicio que rodees la última letra. Rodees la última letra. Pues ya veréis qué letra es.
Ya sabéis de qué va la cosa, de qué hemos visto en este tema las formas verbales, en qué acababan. ¿Mm? Pues bueno, ya lo veréis viendo. Venga, vamos con la 6. La 6 dice, completa las oraciones con las formas correctas de estos verbos. Desayunar, ayudar, caer, leer y haber. ¿Tienes que copiar tal cual desayunar en uno de estos espacios? No, lo tendrás que conjugar, ¿vale? Tú te lees las oraciones, dices yo todos los días un yogur, fruta y cereales. Yo desayunar todos los días un yogur, fruta y cereales no suena bien. No puedes coger el infinitivo, tendrás que conjugarlo y escribirlo bien en esta casilla. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues fijaros en el cuaderno. Quiero que lo hagáis de la siguiente forma. Ponéis ejercicio 6, puntito, yo y la solución, ¿vale? Yo y la solución. Y no hace falta que terminéis copiando la oración. Solo hace falta copiar el principio de cada oración del ejercicio 6. Ayer nuestra profesora, solución. Es decir, pones aquí la palabra que sea correspondiente. La semana pasada, solución. Mi prima y yo, solución. En la biblioteca, solución. ¿Vale? Cuando pongo solución, tú tienes que poner la forma verbal correspondiente en cada una de estas casillas. ¿Vale? Venga, vamos con el 7 y ya casi terminamos. En el ejercicio 7 lo que tenéis que hacer es fijaros en los adjetivos que os dan en la izquierda. Fijaros en estos 5 adjetivos. Rarísimo, pequeños, tan simpático como, muy tranquila, menos ágil que. Bueno, pues estos 5 adjetivos los tenéis que colocar en el sitio correspondiente. Para ello tienes la pista. La pista es la siguiente. En grado comparativo de inferioridad. ¿Quién de estos 5 está en grado comparativo de inferioridad? Lo pondrías aquí. Pero como no lo tienes que hacer en la ficha y lo tienes que hacer en el cuaderno, te quedaría algo parecido a esto. Tú pones en grado comparativo de inferioridad y una flecha y aquí el adjetivo que sea. En grado comparativo de superioridad, una flecha y el adjetivo que sea. En grado superlativo, una flecha y el adjetivo que sea. Y así igual con las otras dos, con estas dos de aquí, ¿vale? Es lo único que tenéis que hacer en el 7. Y el 8, me interesa mucho el 8, dice escribe un diálogo en estilo directo utilizando 2 verbos de la actividad 6 y 2 adjetivos de la actividad 7. ¿Vale? Tienes que coger 2 verbos del ejercicio 6, cualquiera de estos, solo 2. No hace falta que estén en infinitivo, pueden estar conjugados. Es decir, no hace falta que cojas desayunar. Puedes coger perfectamente desayuné, desayunábamos, desayunaré, cualquiera de esos que estén conjugados. 2 verbos del ejercicio 6, 2 adjetivos del ejercicio 7, este o este. Y a partir de esas 4 palabras que has cogido, me tienes que hacer un diálogo en estilo directo empleando esas 4 palabras. Os voy a leer el ejemplo que he hecho yo, que obviamente no vale que pongáis. Mirad cómo quiero que lo hagáis. En vuestro cuaderno ponéis ejercicio 8. No vale copiar este ejemplo. Y pones lo siguiente. Verbos escogidos. Y yo he puesto los 2 verbos que he escogido, que son desayunar y caer. Adjetivos escogidos. Y pongo los 2 adjetivos que he escogido, rarísimo y menos ágil. Y a continuación pongo aquí el diálogo en estilo directo que he creado y me lo he inventado. Y es lo siguiente. Raya de diálogo. Buenos días. ¿Qué te ocurre, Luismi? Preguntó Donete. Raya de diálogo. Nada. ¿Por qué lo dices? Raya de diálogo. Respondí extrañado. Raya de diálogo. Te noto rarísimo y menos ágil que ayer. Raya de diálogo. Contestó Donete preocupado. Raya de diálogo. Serán imaginaciones tuyas, aunque aún no he desayunado. Punto. Punto y aparte. De repente, cuando Luismi ya tenía todo listo para desayunar, se escuchó un fuerte ruido. Punto y aparte, raya de diálogo. ¿Ves? Te lo dije. Se te ha caído el desayuno. Raya de diálogo. Rechistó Donete. Punto y aparte, raya de diálogo, entre exclamaciones. Vaya pájaro más pesado. Cierro exclamación, raya de diálogo, pensé silenciosamente.
¿vale? Pues esto es un estilo directo usando la raya del diálogo, me lo he inventado, pero lo importante, he usado los dos verbos que he escogido de la actividad de antes, desayunar y caer, y también dos adjetivos de la actividad anterior, rarísimo y menos ágil, y los he empleado aquí. Ahí tenéis menos ágil, ahí tenéis rarísimo, desayunar que también lo he usado por ahí, que lo he leído antes, ¿ves? Desayunado, perdón, y caer, pues he dicho caído, aquí está. He empleado perfectamente las cuatro palabras y he usado un estilo directo, un diálogo. Pues eso mismo es lo que quiero que hagáis vosotros, usando dos verbos y dos adjetivos. No uséis los mismos, inventaros la historia vosotros, ¿vale? Pues venga, esa sería la tarea que tendríais que hacer. La ficha de repaso, como veis, ocuparía unas 2 hojas de cuaderno. En limpio, organizado, con buena letra, destacando ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, 4, 5, 6, 7 y 8, copiando bien en cada línea las respuestas, así se entiende, y así tendréis los positivos de tarea en limpio. Y que estén bien, claro. No vale que estén limpio y esté muy mal hecho. Por vaquería, más que nada. Pues nada, esa sería la tarea de lengua. Repito que esta ficha, si la queréis ver con mayor calidad, esta de aquí, perdón, esta ficha la podéis ver con mayor calidad en PDF en la descripción del vídeo, os la podéis descargar, ¿vale? Pues nada, hasta aquí sería lengua, pasaríamos ahora a matemáticas. En matemáticas vamos a empezar corrigiendo las 6 actividades que teníamos de ayer de la página 171 y como tarea os mando ya las actividades finales de repaso de la página 172. Vamos por partes y empezamos corrigiendo estas de aquí. Me voy con el ejercicio 1 de la página 171. Teníais que indicar en qué unidades utilizaríais estas medidas, es decir, en qué lo mediríais. Tenéis una lata de refresco, un paño, un bote y un arroz, por ahí, un saco de arroz. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es decir la unidad correspondiente. Esto de aquí es una lata. Ya os dije que no es un ejemplo muy válido, porque una lata, la única que podía... mililitros no podías poner, ¿vale? Esto se hace por descarte. 1 mililitro es imposible, eso es muy pequeño para una lata. Lo siguiente es un centilitro. Te digo lo mismo, es muy poco para una lata. Pues ya lo siguiente que podría ser es un decilitro. Y a lo mejor es la opción con la que nos tendríamos que quedar. ¿Por qué? Porque una lata de 1 litro es muy raro verlo. Normalmente cuando es 1 litro de capacidad ya suele ser una botella, no una lata. Así que por descarte diríamos un decilitro para la lata. Un paño de cocina mide perfectamente 1 metro y 42 centímetros. Es lo más normal. Un bote de tomate. Bueno, pues un bote de tomate, si lo quiero expresar en medidas de capacidad, no de masa, no voy a decir lo que pesa el bote, digo la capacidad que tiene dentro. Pues estamos en las mismas que con la lata. 1 mililitro no es nada, 1 centilitro es muy poquito. 1 decilitro, pues podría ser un bote. Porque decir 1 litro de tomate, un bote de cristal no suele tener 1 litro de tomate. Así que por descarte tengo que reconocer que no son los mejores ejemplos para usar estas unidades, pero bueno, por descarte diríamos 1 decilitro. Ahora, el siguiente sí que es más o menos claro. 250, si es un saquito de arroz, pues van a estar en gramos. En kilogramos no. Es imposible, bueno, si fueran cantidades superindustriales, un saco enorme de 250 kilogramos podría ser, pero no. Lo normal es decir que el arroz se expresa en gramos, 250 gramos. Venga, pasamos a la siguiente actividad. La actividad número 2, recordad que teníamos que enumerar cada balanza, dijimos balanza A, balanza B y balanza C, y para que el ejercicio estuviera correctamente había que copiar los datos. Pues yo los he copiado de la siguiente forma. El ejercicio, antes de nada, nos decía que pasásemos a forma compleja las siguientes cantidades. Estas cantidades, la A, la B y la C, están en forma incompleja y había que convertirlas a forma compleja. Bueno, pues vamos a hacerlo. Venga. La primera que teníamos, la balanza A, tiene una masa de 3,345 kilos
y yo os dije que la pasaseis a forma compleja en kilogramos y en gramos. ¿Cómo hacíamos esto? Pues muy sencillo. Decíamos, si tengo el número 3,345 kilogramos, ¿quiere decir que este 5 son los kilogramos? No. ¿Por qué? Porque es un número decimal y, como ya os dije en anteriores vídeos, nos tendríamos que fijar en la parte entera, es decir, la que está a la izquierda de la coma. Y este 3 sí que son los kilogramos. Este 3 sí que son los kilogramos. Por lo tanto, los pongo aquí. Todo lo demás lo pongo a su derecha. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bien, pues ahora vamos a expresarlo en las distintas unidades. Kilogramos. Me voy al kilogramo y le dibujamos un palo. ¿Cuántos kilos hay? 3. Me voy a los gramos. Aquí están los gramos y dibujo un palo. ¿Cuántos gramos hay? 345. Ya está convertido en forma compleja. Pasamos al siguiente. Venga, vamos con el siguiente. La segunda balanza tiene una masa de 0,045 kilogramos y lo tengo que pasar a decagramos y gramos. Pues lo primero que hacemos, como siempre, es buscar la unidad correspondiente. Si esto está expresado en kilogramos, ¿quiere decir que el 5 son kilogramos? No, porque es un número decimal. Los kilogramos son este 0 de aquí. Así que donde ponga kilogramo, pongo este 0. A su derecha tengo que poner otro 0, que serían hectogramos. A su derecha un 4 y a su derecha un 5. Aquí el 4 y un 5. ¿Vale? Esto es un 4, que me ha salido un poquito raro. Bueno, pues nada, decagramos. Donde estén los decagramos, hago un palo. Aquí no están, aquí tampoco, aquí sí. Pues dibujo el palo este que hacíamos aquí. Y miramos cuántos decagramos hay en total. Pues 4. Y me voy a los gramos. Aquí están. ¿Cuántos gramos hay en total? 5. Pues 5 gramos. Ya lo tendríamos pasado a forma compleja. 4 decagramos y 5 gramos. Voy borrando y paso al siguiente. Tercera y última balanza. Tiene una masa de 8,500 kilogramos. Y hay que pasarlo a forma compleja en kilogramos y en hectogramos. Bueno, pues vamos a decir lo primero. ¿Quiénes son los kilogramos en esta cantidad? 8, 5, 0 o 0. Pues los kilogramos son los que están a la izquierda de la coma. Este 8 son los kilogramos. Lo pondría ahora en su casilla correspondiente. Aquí pongo el 8. Y a su derecha pongo el 5. Y a su derecha, si queréis, ponéis un 0. Y a su derecha, si queréis, ponéis otro 0. Venga, vamos a ver qué nos dice. Dime cuántos kilogramos hay en esa cantidad. Pues donde ponga kilogramos, le ponemos aquí el palo. ¿Y cuánto nos ha quedado en total? 8. Pues 8. Y luego nos vamos a los hectogramos. ¿Aquí están los hectogramos? Pues venga, hacemos el palo, que es muy fácil. ¿Y cuántos hectogramos hay? Entre palo y palo, 5. Pues 5 hectogramos. Ya tendríamos convertidas las cantidades incomplejas que nos da el ejercicio en forma compleja. Pues si esto ha quedado claro, pasamos ahora al ejercicio 3. Y para resolver el ejercicio 3, leemos. Dice, ¿cuánto falta para tener 10 litros en total? Tienes 3 botellas. La botella A, B y C. Yo expreso los datos y vosotros también. Debéis de expresar los datos en el cuaderno. Botella A, 125 centilitros. Botella B, 0,05 hectolitros. Y botella C, 0,2 decalitros. Salta a la vista de que cada botella está expresada en una unidad distinta. Nos interesa pasarlo todo a la misma unidad. Si te dice el problema que cuánto falta para tener 10 litros en total, te está preguntando por litros. Pues conviertes todo en la misma unidad. Todo lo pasamos a litros. 125 centilitros. Si lo tengo que pasar a litros, tengo que dar 2 saltos hacia arriba. O lo que es lo mismo, tengo que dividir entre la unidad seguida de 2 ceros. Dividir entre 100. 125 centilitros es lo mismo que decir 1,25 litros. Siguiente cantidad, 0,05 hectolitros. Tengo que pasar del hectolitro al litro. 2 saltos hacia abajo. Bajar es multiplicar. Por lo tanto, multiplico por la unidad seguida de 2 ceros.
por 100. Y estos serían 5 litros. Y por último, 0,2 decalitros. Para pasar a los litros, de decalitro a litro hay solo un salto hacia abajo. Un salto hacia abajo es lo mismo que multiplicar por 10. Por lo tanto, aquí se quedan 2 litros. Ya tengo las 3 botellas transformadas en la misma unidad. Por lo tanto, para calcular cuánto falta para llegar a los 10 litros, lo primero que tendré que hacer será sumar estas 3 cantidades. Sumar la botella A más la botella B más la botella C. Y es lo que voy a hacer aquí ahora. Capacidad de las 3 botellas. 2 puntos. Pues 1,25 más 5 más 2. Y esto es muy fácil. 5 más 2 son 7, 7 más 1 son 8 y 25, 8,25. 8,25 litros es la capacidad de las 3 botellas. Pues si ya sé lo que tienen las 3 botellas y tengo que llegar hasta 10 litros, tengo que hacer ahora una resta. Tengo que restar 10,00 menos 8,25, que se ve también de cabeza. 0 menos 5 va 5, me llevo 1, 7, con la coma aquí me llevo 1, 9 a 10, 1, me llevaría 1, 1 menos 1, 0, que no hace falta ponerlo. 1,75 litros faltan para tener 10 litros. ¿Vale? Esto de aquí es la solución del problema. Venga, pasamos al 4. El 4 te dice, un grifo abierto gasta 125 centilitros de agua en un cepillado. ¿Cuántos litros se gastan diariamente si te lavas los dientes 3 veces al día? Bueno, datos. Agua gastada por cepillado, 125 centilitros. Litros gastados, puesto gastada, bueno, litros gastados en 3 cepillados. Voy a ponerlo bien. Gastados. Litros que gastas en 3 cepillados. Bueno, pues muy sencillo. Si sabes cuánto agua gastas en un cepillado, que son 125, vamos a calcular cuántos centilitros gastamos en 3 cepillados, que son las veces que me cepillo los dientes al día. Bueno, pues lo ponemos y pondríamos, pues directamente pondríamos agua gastada al día. Y voy a poner entre paréntesis centilitros. ¿Por qué? Porque lo voy a calcular en centilitros. Y sería 125 centilitros por 3 veces al día. Esto sería igual a, bueno, pues se puede hacer 3 por 5 son 15, me llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 3 por 1, 3, 375 centilitros gastamos al día. No he terminado porque el problema me preguntaba por litros. Pues tengo que pasar 375 centilitros a litros. Del centilitro al litro van 2 saltos hacia arriba. Es decir, tengo que dividir entre 100. Dividir entre 100 es mover la coma hacia la izquierda. 1 y 2. Pues estos son 3,75 litros de agua gasto cada día. Esa es la solución del problema. 3,75 litros. Si habéis puesto 375 centilitros, os habéis quedado a medias, porque te lo estaba pidiendo en litros. Tienes que convertirlo. Venga, vamos con el siguiente. Vamos con el 5. Te dice, a ver, Álvaro y Amalia participan en una prueba de saltos. ¿Quién avanza más? ¿Y cuánto más? Es un problema que se podía hacer de cabeza, pero para que os vayáis acostumbrando a poner los datos, también los pondríamos aquí. Datos. Álvaro salta 2 puntos, 9,5 decímetros. Amalia salta 1 metro. ¿Cuál es la diferencia del salto? Que es lo que me está preguntando el problema. Bueno, pues como siempre, si una unidad está en decímetros y la otra está en metros, me interesa pasarlo todo a la misma unidad. Si os parece, lo voy a pasar todo a metros. 9,5 decímetros. ¿Cuántos metros son? Del decímetro al metro va un salto hacia arriba. Es decir, tendría que dividir
entre 10. 9,5 dividido entre 10 son 0,95 metros, que es la distancia que hace Álvaro con cada salto. Y Amalia, 1 metro. Y 1 metro, si lo pasas a 1 metro, es 1 metro. Y ya está. Bueno, pues ahora te pide que calcules la diferencia del salto. Es decir, ¿quién avanza más? Bueno, no lo hemos contestado. ¿Quién avanza más, Amalia o Álvaro? Bueno, pues lo contestaríamos aquí. Y diríamos que obviamente Amalia. Primera pregunta del problema. Amalia avanza más. ¿Cuánto más que Álvaro? Pues tendríamos que hacer una resta. Para poder calcularlo, voy a ponerle un puntito que no se confunda. Para poder calcularlo tendríamos que hacer 1 menos 0,95. Que ya se va viendo de cabeza, 1 menos 0,95 son 0,05 metros. 0,05 metros avanza más Amalia que Álvaro. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta. Pues nada, muy sencillo. ¿Qué he hecho? Convertir todo a la misma unidad y luego una... ¿Qué he hecho? Bueno, pues convertir primero todo a la misma unidad y luego hacer una resta muy sencilla. ¿Vale? Venga, pues vamos a pasar ya al siguiente, que era el 6. Ah, bueno, sí, lo dejé casi hecho. Ya lo expliqué en el otro vídeo, ¿vale? Con lo del dibujito este que lo dividía en 10 partes. Simplemente, pues os digo, la décima parte de había que haber puesto aquí kilogramo. La décima parte de 1 kilogramo son 100 gramos. Y 100 gramos tiene 1000 ¿qué? 1000 decigramos. Esto estaba explicado en el anterior vídeo, si le queréis echar un vistazo. Bueno, pues pasamos ahora con la tarea que tendréis que hacer para casa. Recuerdo que teníais que hacer de la página 172, 1, 3, 4, 5 y 6. Os explico el primero. El primero lo que tenéis que hacer es descomponer estos números en sus órdenes de unidades. Es decir, tienes que coger el primer número que tienes aquí, 404.835, y lo tienes que descomponer como hacíamos antes, diciendo 5 unidades más 3 decenas más 8, lo que sea, más tal, más tal, más tal, más tal y más tal. Pues eso es descomponer un número en sus órdenes de unidades. Tenéis que hacer lo mismo con los 3 números de aquí. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, ese es el primer ejercicio, que es muy fácil. Vamos al siguiente. El 2 me lo salto, me voy al 3. El 3 era de potencias. Rapidísimamente recordamos lo que era una potencia. Teníamos siempre, pues por ejemplo, vamos a poner 5 más 5 más 5 más 5. Y por otro lado, 5 por 5 por 5 por 5. ¿Cuál de estas dos opciones es una potencia? ¿O cuál de estas dos opciones se podría representar en forma de potencia? ¿La primera o la segunda? Recordad que las potencias eran multiplicaciones que se repetían. Pues esta de aquí. Sumas, no. Esto sí se puede representar en forma de potencia. Y decíamos lo siguiente. La base era el número grande y el número de veces que se repite era el exponente. Y esto es lo mismo que decir 5 elevado a 4. 5 elevado a 4 es lo mismo que hacer 5 por 5 por 5 por 5. Pero si tienes 5 más 5 más 5 más 5, esto no se puede poner así. No, eso estaría mal. Esto no es una potencia. Lo que tendrías que hacer, lo único que podrías hacer, es expresarlo en forma de multiplicación. Y dirías 5 se repite 4 veces. 5 por 4 son 20. 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Pero esto no. Esto sería 5 por 5, 25, por 5, 125 y por 5 creo que son 625. No lo sé ahora mismo, de cabeza no me acuerdo.
¿vale? Pero que veáis que es un resultado totalmente distinto. La potencia siempre va a ser mayor que la multiplicación, si lo expresas en forma de producto o en forma de sumandos. Obviamente, siempre va a ser mucho más grande la multiplicación que la suma. Bueno, pues recordando eso, el ejercicio te decía que calcules el valor de las expresiones que se pueden escribir como una potencia. Lo primero que tienes que hacer es decirme cuáles de estas 5 expresiones se pueden expresar en forma de potencia. ¿Me dices esta se puede? Sí, pues la pones en el cuaderno. Me pones sí. ¿Esta se puede? Imagínate que no. Pues la pones y me dices no. Si hay alguna que se pueda poner en forma de potencia, no vale con que solo me digáis sí o que me digáis no. Si habéis dicho que sí, me lo tenéis que pasar a forma de potencia, igual que acabamos de hacer aquí. Imagínate que el ejercicio te ponía esta. Pues tú dices, sí, esta sí que se puede. Y en forma de potencia se escribe así. ¿Vale? Venga, vamos con el siguiente. El siguiente, hay que recordar qué era eso de los números primos y los números compuestos. Yo os di esta fotocopia, ¿os acordáis? La tenéis que tener pegada en el cuaderno. Te puede venir bien ahora. Te dice, ¿es primo un número par mayor que 2? Explica por qué. Tenéis que repasaros qué era eso de los números primos y los números compuestos. Lo digo yo rápidamente y si no os toca repasarlo a vosotros. Los números primos eran aquellos números que solo se podían dividir entre el mismo número y 1. Por ejemplo, el número 3 es un número primo. ¿Por qué? Porque el número 3 solo se puede dividir entre el número 1, que te da exacto 3, y solo se puede dividir entre el número 3, que te da 1. No hay ningún otro número por el que puedas dividir el 3 que te dé exacto. ¿Vale? El 3 solo se puede dividir entre el 1 y entre él mismo, que es el 3. Por eso se dice que es un número primo. Otro ejemplo de número primo es el 7. El número 7 solo se puede dividir entre 1 y te va a dar exacto, te va a dar 7. Y el número 7 solo se puede dividir entre él mismo y te va a dar 1. Es decir, solo se puede dividir entre 1 y entre 7. Y por eso era un número primo. En cambio, los números compuestos son aquellos que se pueden dividir entre 1, entre él mismo y entre otros números más que haya por ahí. Por ejemplo, el número 25. El número 25 tú lo puedes dividir entre 1 y te da 25. Tú lo puedes dividir entre el mismo número, entre 25, y te va a dar 1. Pero es que además de dividirlo entre 1 y entre él mismo, hay otro número en el que también lo puedes dividir y te va a dar exacto. 25 lo puedes dividir entre 5 y te va a dar 5. Por lo tanto, aquellos números que se pueden dividir entre 1, entre él mismo y entre otro número más, esos son los números compuestos. Bueno, pues te está diciendo que busques primos. Te está diciendo, ¿es primo un número par mayor que 2? Como por ejemplo el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, así hasta el infinito. ¿Sí o no? Y no vale con decir sí o no. Tenéis que explicar por qué. ¿Vale? Pues venga, no viene mal recordar esto de números primos y compuestos. La siguiente actividad es la 5. Únicamente te está diciendo que compares estas fracciones. Cuando te dice que compares estas fracciones, lo que te está pidiendo en realidad es que digas esto o esto, en parejas. Que digas cuál es mayor, cuál es menor o igual, que puede ser que haya algún ejemplo por ahí que sean iguales. Bueno, pues vosotros en cuarto, en vuestro libro, lo tenéis muy fácil, porque todas las fracciones que tenéis que comparar tienen siempre el mismo denominador. Cuando tienen el mismo denominador, son muy fáciles. Es que esto no tiene misterio ninguno. Las parejas de fracciones que vais a comparar tienen el mismo denominador. Ya sabéis que va a ser más grande, pues la que tenga el numerador más grande. Esto solo pasa cuando tienen el mismo denominador. Pues nada, muy sencillo. Muy sencillo. Luego si
Si vamos bien de tiempo y vamos repasando bien los contenidos, os explicaría cómo comparar fracciones con distinto denominador. Pues como por ejemplo, poner 11 doceavos y poner 8 treceavos. Pues ahí tendríamos que pensar cuál es mayor. Se ve un poquito de cabeza, pero bueno, habría que hacer alguna operación. Pero para las que tenéis aquí en vuestro libro no tenéis que hacer operación ninguna. Simplemente tenéis que poner el signo mayor o menor, según lo que tengáis. Recordad que tiene el mismo denominador y así es muy fácil. Bueno, pues este era el 5 y creo que... sí, queda el último, el problema, el 6. Pues venga, termino de explicar el 6. Dice, Iván ha sacado sus ahorros de la hucha para comprar un regalo a su abuela. Hace montones de 10 monedas para contarlas con facilidad. Aquí en la imagen tenéis todos los montones que va haciendo. No tenéis que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, está diciendo que aquí hay 10, 10, 10, 10, 10 monedas, 10 monedas, 10 monedas, 10 monedas, 10 monedas y 10 monedas. Pues te pregunto lo primero, ¿cuántos euros tiene en monedas de 20 céntimos? Es decir, ¿cuántos euros hay aquí? Que son las monedas de 20 céntimos. Expresa con un número decimal cuántos euros tiene en monedas de 50 céntimos. Pues fijaros en las monedas de 50 céntimos y expresarme el valor de este grupito de aquí en forma de número decimal. Y luego te pregunta también, ¿y en monedas de un céntimo? Es decir, fíjate en el grupito de las monedas de un céntimo, cuenta todas las que hay de un céntimo y me expresas esa cantidad en forma de número decimal. Es lo que te está pidiendo el apartado B. El siguiente apartado, el C, te dice, ¿podría cambiar todas las monedas de 50 céntimos, todas estas de aquí? ¿Las podría cambiar todas ellas por monedas de 1 euro sin dejarse ninguna? No lo sé, piénsalo a ver. Es decir, tú vas a una tienda y le das 3, 4, 5, 6, si le das 7 monedas de 50 céntimos y te pregunta, ¿te podrían dar a cambio todo monedas de 1 euro? Piénsalo a ver. Y lo mismo, pero con las monedas de 1 céntimo. Si vas a una tienda y le das al dependiente todo esto para cambiar, ¿vale? Le pides cambio al dependiente, le das todo este grupito, cuentas los céntimos que hay y dices, ¿me vas a poder dar alguna moneda de 1 euro? Pues piensa lo que tienes aquí. Venga. Y por último, en la D, te dice, escribe, ¿cómo puede cambiar sus ahorros? Ahí va, que me he ido, perdonad. La D, escribe, ¿cómo puede cambiar sus ahorros por monedas de 1 euro para tener el menor número posible de monedas? Repito, escribe cómo puede cambiar sus ahorros por monedas de 1 euro para tener el menor número posible de monedas. Pues os toca contar todo el dinero que tiene por aquí y ver cuántas monedas de 1 euro puede recibir. ¿Vale? Lo repito de otra forma. Mira cuántos céntimos tiene. ¿Cómo va a ir con su bolsillo en su cartera con todos estos céntimos? Le va a pesar mucho. Pues a Iván lo que le interesa es que todos estos céntimos se lo cambien en monedas de 1 euro para que le pese menos la cartera. Pues eso te está pidiendo. Que cuántas monedas de 1 euro serían todo el dinero que tiene aquí Iván. Venga, pues una vez están explicados todos los problemas, ya solo queda que lo hagáis en casa. Yo creo que son fáciles, los hemos explicado, no os debería de costaros mucho. Tarea entonces de la página 172, ejercicios 1, 3, 4, 5 y 6. Dicho esto, pasamos a las sociales. Bueno, pues en sociales vamos a explicar un poquito la edad de los metales. Lo voy a explicar muy rápido y por encima, porque de verdad tenéis que volver a ver los vídeos, estos dos de aquí, lo explican todo perfectamente, todo lo que dicen en el libro y algunos datos más están en los vídeos, están muy bien explicados. Yo os voy a leer muy rápidamente las hojas correspondientes, las páginas 102 y 103, y una vez que os lea las hojas, os explique un poquito la edad de los metales y volváis a ver los vídeos, ya estaréis preparados para hacer el esquema de la edad de los metales. Venga, me voy a vuestro libro, a las páginas 102 y 103, estas de aquí, y nos dice, el último gran descubrimiento de la prehistoria fueron los metales.
mira alrededor, ¿para qué se usan hoy en día? Y entonces, bueno, pues simplemente te está diciendo que los metales es algo que se lleva trabajando desde hace muchos, muchos años y se sigue usando a día de hoy, son súper importantes. Las estructuras de los edificios, muchos de los materiales que usáis en casa, electrodomésticos, estructuras que veis por la calle, los puentes, todo eso está hecho con metales. Es un material súper importante. Hay muchos tipos de metales, ahora lo veremos. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo descubren los metales? Bueno, pues a finales de la prehistoria, ya estamos hablando sobre el año 4000 a.C. aproximadamente, a finales de la prehistoria se desarrolló la metalurgia. Es decir, las personas aprendieron a fundir metales en hornos, moldearlos y pulirlos. La metalurgia es, como por así decirlo, el trabajo que hacen las personas cuando trabajan con metales. Un metal es muy duro, ¿verdad que sí? Es imposible doblarlo. Pero la metalurgia, cuando tú calientas un bloque de hierro o lo expones con muchísimo calor, lo puedes doblar, no con las manos, sino con unas pinzas especiales, ¿vale? Es decir, le puedes dar forma al hierro para que tenga forma de mesa o para que tenga forma de vigas de un puente. Todo eso es la metalurgia. En aquella época, en la edad de los metales, no hacían puentes de metal, pero sí que calentaban en hornos el hierro para darle forma, por ejemplo, de una hebilla, como tenéis aquí, por ejemplo, o dar forma de una lanza muy afilada. Todo eso, el trabajo de los metales, calentar los metales y demás, y darles forma, es la metalurgia, el trabajo de los metales. El primer metal que el ser humano utilizó fue el cobre, que es un metal blando usado para hacer joyas. Empezaron a trabajar con un metal blando. A ver, blando, a ver si me entendéis, no quiere decir que lo puedas doblar con las manos, como la plastilina, es mucho más duro. Pero de todos los metales que hay, el más flojito era el cobre. Y lo usaban sobre todo pues, para hacer joyas, bisutería y demás. Pero más tarde, el ser humano se dio cuenta de que había otro tipo de metales más fuertes y más resistentes, como por ejemplo el bronce o el hierro. Y estos sí que los empleaban sobre todo para utilizarlos en herramientas de lucha y demás, de lanzas, utensilios para cortar tejidos, lo utilizaban ya sobre todo para ese tipo de cosas. Primero trabajaban con el cobre, más tarde se dieron cuenta de que había metales más resistentes como el bronce o el hierro, y eso mismo. Venga, artesanos, comerciantes y guerreros. Nos dice por aquí, trabajar el metal era difícil. No todos podían trabajar con el metal, había que tener muchísimo cuidado porque había que calentarlo a temperaturas súper altas y es muy peligroso. Por lo tanto, aparecieron trabajadores especializados, como por ejemplo los herreros. Un herrero es aquella persona que trabaja con el hierro, para hacer por ejemplo las herraduras de los caballos, o como por ejemplo el programa este que echan en Meca, lo habréis visto alguna vez, el de forjado a fuego, cómo son capaces de, a partir de un bloque de hierro, de formar espadas, cuchillos, de una calidad increíble. ¿Cómo? Pues calentando el metal y dándole forma con mucho trabajo y con mucho esmero. No lo puede hacer cualquiera, lo hacen trabajadores especializados, llamados herreros. También se especializaron los alfareros, que son los que trabajan con la cerámica, con la arcilla, con el barro. Los tejedores, los que hacían los tejidos, las prendas de vestir, o los ganaderos, o los que trabajan con los animales. Cada uno fabricaba ahora un producto distinto y los intercambiaban. Es decir, cada uno se especializaba en una cosa. Muy parecido a lo que pasa hoy. Pues yo soy profesor. Bueno, en aquella época no existía como tal. Pues yo trabajo, por ejemplo, la cerámica. Pues yo los metales. Pues yo con animales. Pues yo cultivo. Es decir, cada uno producía una serie de cosas muy importantes para todos. Pero como en aquella época no existían las monedas y los billetes, no existía el dinero, lo que hacían era el trueque, que seguramente lo habéis oído muchísimas veces. El trueque es cambiarse, se intercambiaban cosas. Por ejemplo, imagínate que yo soy herrero y yo soy capaz de construir herramientas muy interesantes y muy buenas, pero no tengo ni idea de cómo cuidar animales ni de cómo cultivar frutos. Tendré que comer, ¿verdad? Bueno, pues lo que puedo hacer es buscar a una persona a la que se le dé muy bien cuidar animales o cultivar frutos y decirle, oye,
¿te interesa cambiar mi lanza de metal por 5 kilos de tomates, 5 litros de leche, por ejemplo? Y te dice el ganadero, ah, pues vale, me interesa. Hacemos un trueque, es decir, hacemos un intercambio. Tú me das esa herramienta de metal y yo te doy tomates y leche, por ejemplo. ¿Vale? Pues el ejemplo de los tomates no es el mejor ejemplo. Dice, los nuevos transportes, como el barco de vela o los carros con ruedas, permitieron comerciar con lugares lejanos ricos en metal. Pues ya desarrollaron un poquito más el transporte. Ya no tenían las barcas esas que vimos en el Neolítico, que eran así como un tronco de árbol. Ni mucho menos, ya las van perfeccionando muchísimo más. Ahora ya incluso les meten vela, le meten ya pues para que sean impulsadas con el viento. Eso es un gran avance. Gracias a eso podían recorrer grandes distancias. No solo para ir de un sitio a otro, unos poquitos metros. No, ahora ya empezaron con los barcos de vela. O los carros con ruedas. Bueno, pues esas zonas con metal se enriquecieron y los poblados se convirtieron en pequeñas ciudades. Ya no podemos hablar de poblado como antes en el Neolítico, aquí con las cabañas. No, esto era un poblado más pequeñito. Ahora ya eran ciudades que se van pareciendo poquito a poco más a lo que tenemos hoy en día. Fijaros, con escaleras, con tejados ya un poquito más trabajados, ¿verdad? Bueno, pues gracias a eso se empezaron a formar ya las ciudades. Pequeñas ciudades. Al principio eran pequeñas ciudades. Ya luego, cuanto más nos vamos acercando a la Edad Antigua, vemos que las ciudades ya son muchísimo más grandes y hay más encargos, más dedicación, más personas dedicadas a más cosas. Bueno, pues aquí ya únicamente nos dice que para proteger las ciudades se levantaron murallas, como veis aquí una muralla, y se escogieron guerreros. Los guerreros eran los encargados de proteger la ciudad, de que no pasara ningún individuo, para que no les robasen, para que no les atacasen, para que no les cogiesen la comida. Estaban los guerreros, que eran como los policías de aquella época. Estaba ya una muralla y guerreros. Y uno de esos guerreros era el elegido jefe. Es decir, dentro de esos guerreros había uno que mandaba más que todos. Era el jefe. Y y claro, pues aquí a partir de ahora ya estamos con las desigualdades. Ya estamos con que hay una persona que tiene más poder que otra, ¿verdad? Porque no va a tener la misma responsabilidad el guerrero jefe que, por ejemplo, uno que se dedicaba a hacer pan, un panadero o un ganadero. No, es entonces aquí en esta época, en la Edad de los Metales, cuando empiezan a generarse las desigualdades sociales. Es decir, cuando uno tiene más poder que otro. Sobre todo esto, sobre todo aquí, a partir de la Edad de los Metales. Bueno, pues nada, aquí tenéis una imagen donde veis pues un poquito lo que viene siendo una ciudad en la Edad de los Metales, con su muralla, su guerrero. Aquí dos personas intercambiando, fíjate, están intercambiando uno que trabaja con tejidos, está intercambiando pues un tejido pues con un animal. Eso es un trueque. No existían las monedas, el dinero, pues lo hacían así. Un agricultor aquí trabajando, un ganadero, pescando, los herreros fundían, moldeaban y pulían el metal. Aquí veis cómo están trabajando. Esto que están echando por aquí es metal fundido, lo vierten en una especie de molde y cuando se enfría, pues tiene la forma del molde. Así se hacen los aparatos, las herramientas. Este de aquí está puliendo, está afilando esa punta de flecha para que tenga un buen filo y pueda cortar muy bien. Y nada, pues aquí en el taller tenemos un alfarero haciendo cerámica para almacenar el agua, los alimentos, etcétera. Y aquí pues una vivienda. Bueno, pues nada, esto sería la Edad de los Metales. Ya esto si queréis lo leeros por aquí, ya sería voluntario, si queréis leeros un poquito cómo trabajan los arqueólogos. Y nada más, de la Edad de los Metales, eso y los dos vídeos. Eso y los dos vídeos, sobre todo los dos vídeos, os van a permitir hacer el esquema de la Edad de los Metales. Un esquema que es como siempre, con su título y los apartados son los mismos. Me tenéis que hablar de cronología. Cuando digo cronología, me podéis poner lo de siempre, el título. Podéis decir también cuánto dura. Si echáis cuentas, se ve. ¿Dónde vivían? Bueno, pues me podéis decir que aparecieron las primeras no sé qué amuralladas,
si estaban, en qué zonas estaban, si estaban cerca de algún sitio, si vivían en casas de, no sé, en cabañas, si vivían en cuevas o dónde vivían. Ese tipo de cosas es lo que me tenéis que decir en este apartado. ¿Cómo se alimentaban? Bueno, pues me podéis decir básicamente pues cómo conseguían el alimento. ¿Qué hacían? A ver si hacían algo, un intercambio o hay algo para conseguir alimento, no sé, esas cosas que he dicho antes. Agrupamientos sociales. 4 puntos he puesto por aquí. Bueno, pues podríamos decir dónde se agrupaban principalmente, cómo se llamaba esa agrupación. ¿Se llamaba tribu? ¿Se llamaba poblado? ¿Se llamaba ciudad? No lo sé. Agrupamientos sociales, podemos decir también que surge, porque claro, encontramos herreros, encontramos comerciantes, encontramos alfareros, encontramos tejedores, etcétera. Es decir, están surgiendo los oficios, ¿verdad? Bueno, pues algo de eso se puede poner. Muy importante, aquí dentro tenemos que poner lo de las desigualdades sociales. Vamos a encontrar ricos y pobres, poderosos, esclavos. Todo eso lo explica muy bien uno de los vídeos. Echadle un vistazo. También vemos que había, como os he dicho antes, la figura de los guerreros, uno de ellos que era el jefe de la ciudad. Son cosas que se pueden poner aquí. Religión. Bueno, no lo he dicho antes en la imagen de vuestro libro, tenían una especie de naveta. Esto es una naveta, está en la isla de Menorca, en Baleares. Y bueno, pues sería como una tumba, una especie de tumba funeraria, donde rendían culto a los muertos. Bueno, pues de religión puedes decir eso. Simplemente pues que había grandes construcciones megalíticas con grandes bloques de piedra, como por ejemplo la naveta. Avances tecnológicos. Este es el apartado que siempre me gusta más. Bueno, pues aquí, si en el Neolítico, que fue la etapa anterior, lo más importante fue la agricultura y la ganadería, aquí lo más importante es la aparición de la... Empieza por M, le sigue una E y lo demás lo piensas tú. ¿Vale? Y me explicas lo que es eso que empieza por me. ¿Qué consiste? La me... Luego también me puedes hablar de los metales con los que trabajaban. Primero trabajaban con el cobre, luego el bronce y al final el hierro. Eso se puede poner aquí también. Y gracias a la meta mejoran otras cosas. Gracias a la meta mejora la ganadería, la agricultura, la artesanía. Y también mejoran otro tipo de cosas, más avances tecnológicos, pues como por ejemplo el barco de vela o los carros con ruedas. Todo eso aquí queda muy bien. ¿De arte qué podemos decir? Bueno, pues de arte no menciona mucho en vuestro libro, tampoco en los vídeos, pero bueno, podemos decir que había elementos funerarios, como la naveta que hemos visto antes, que sería como un bloque de piedras, este de aquí, que es la naveta. También se considera como arte. También hemos dicho que hacían joyas con algún metal, ¿verdad? Pues también se puede poner aquí. A ver con qué metal era, a ver si habéis escuchado. Lo he dicho antes, a mí no aparece en el libro. Y por último, pues otras características, cosas por ahí importantes que han quedado sueltas. Pues podemos hablar sobre todo del trueque, que ya lo mencionan también en algún que otro apartado. Sobre todo aquí en cómo se alimentaban, se podía hablar del trueque. Pero si no lo habéis puesto aquí, sí o sí, obligatoriamente hay que ponerlo en otras características. Aunque aparezca 2 veces no pasa nada, es una cosa muy importante lo del trueque. Pues me explicáis un poquito en una línea en qué consistía el trueque y podemos hablar sobre los oficios que había en aquella época. Lo que he dicho antes, herreros, comerciantes, alfareros, etc. No os explayéis, no lo hagáis muy largo, es un esquema, es un resumen, hay que poner poquitas cosas. Repito, lo importante lo tenéis aquí. Cronología, dónde vivían, cómo se alimentaban, agrupamientos sociales, religión, avances tecnológicos, arte y otras cosas. Son los apartados de siempre. Es la mejor forma de estudiárselo, porque una vez que completemos y corrijamos este esquema, ya vas a poder comparar las 3 etapas, el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Lo vas a tener a golpe de vista y vas a saber qué tienes que decir en cada uno de estos apartados. Y vas a tener la información muy bien repartida y te va a facilitar el estudio, seguramente. Bueno, pues nada más, con sociales terminamos hasta aquí. De tarea tenéis que hacer el esquema de la edad de los metales, sería para el próximo lunes, tenéis tiempo para hacerlo. Repito, las veces que haga falta. Antes de hacer el esquema, volver a echar un vistazo aquí a los vídeos, ir tomando nota que dice cosas muy importantes. Nada más, terminamos ya con sociales,
La siguiente clase, si es miércoles, no, y es jueves, ya no tenéis inglés. Pues nada, terminamos aquí. Venga, un saludo, hasta pronto.